Una camarera negra alimentó a 2 huérfanos con lo poco que tenía. 15 años después, un auto de lujo apareció frente a su casa, y lo que pasó después dejó a todos sin palabras. A veces, un solo gesto de bondad puede cambiar el curso de una vida entera. Esta historia no es una fábula, no es un cuento de hadas. Ocurrió en una ciudad real, con personas reales, y terminó revelando el poder que tienen las acciones silenciosas, las que no esperan nada a cambio. Todo comenzó en un pequeño restaurante de barrio, donde trabajaba una mujer que apenas podía pagar sus propias cuentas, pero aún así eligió compartir lo que tenía con 2 niños hambrientos. Lo que ella no sabía es que esa decisión tan simple y humana desencadenaría un futuro que ni siquiera podría imaginar. Alisa no era una mujer con suerte. Desde muy joven la vida le había golpeado duro. Su madre murió cuando ella tenía 12 años. Su padre la abandonó poco después y tuvo que criar sola, trabajando como pudiera para sobrevivir. A los 17, dormía en refugios y buscaba comida en las despensas comunitarias, pero nunca permitió que la amargura definiera quién era. Cuando por fin consiguió trabajo como camarera en un pequeño restaurante del centro, no ganaba mucho, pero se sentía agradecida por tener un techo, comida caliente y una rutina digna. Sus turnos eran agotadores, a veces de 12 horas, y aún así siempre mantenía una sonrisa para cada cliente. Lo que nadie sabía era que muchas noches ella se iba a dormir con hambre para que su hermana menor, a quien aún ayudaba, pudiera comer. Un día lluvioso de otoño, justo antes del cierre, entraron 2 niños al restaurante, empapados, con la ropa sucia, sin compañía. Se sentaron en silencio en un rincón. Alisa los miró con atención. No pidieron nada. Solo se quedaron allí, temblando y con los ojos fijos en los platos que llevaban a otras mesas. Algunos clientes les lanzaban miradas incómodas, otros murmuraban. El encargado ya iba a acercarse para pedirles que se marcharan cuando Alisa intervino. Se acercó con 2 tazas de chocolate caliente y un plato con lo único que podía pagar con su propina de ese día: pan, papas fritas y una hamburguesa. Se agachó, les sonrió y les dijo: «Coman tranquilos, aquí están seguros». Los niños no dijeron una sola palabra. Comieron con los ojos cerrados, como si no lo hicieran hacía días. Alisa no preguntó sus nombres, ni de dónde venían, ni por qué estaban solos. Ella sabía lo que era necesitar ayuda y que nadie te la diera. Esa noche los dejó quedarse hasta que cerró. Les dio un poco de sopa que sobraba y hasta les prestó una manta que había traído de casa. Luego los vio desaparecer en la calle, sin saber si los volvería a ver algún día. Al día siguiente, la gerente del local le llamó la atención por servir sin autorización a vagabundos. Fue amenazada con una sanción formal si volvía a usar recursos del restaurante para ayudar a indigentes. Alisa tragó en seco y aceptó la advertencia. No discutió. Sabía cómo funcionaban esas reglas, pero también sabía que si volviera a pasar haría exactamente lo mismo. Lo que no sabía era que esa noche, sin quererlo, había sembrado una semilla, y que esos 2 niños que desaparecieron en la oscuridad sin decir su nombre la recordarán para siempre. Pasaron los años. Alisa siguió trabajando duro, sin ascensos, sin vacaciones, sin grandes recompensas. El mundo seguía girando sin notarla. Su vida era una rutina de sobrevivencia. Los clientes iban y venían. Algunos la trataban bien, otros la ignoraban por completo. Nunca imaginó que un gesto que ella misma había olvidado pronto volvería para transformar todo lo que conocía. Porque en algún lugar esos 2 niños crecieron, y uno de ellos jamás dejó de pensar en la mujer que les dio de comer cuando nadie más lo hizo. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. Alisa envejeció sin que nadie realmente lo notara. A los 43 ya tenía más arrugas en los ojos que sueños por cumplir. Sus manos, agrietadas por el jabón y el trabajo diario, ya no se movían con la agilidad de antes, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Había perdido la esperanza de una vida mejor, pero no la capacidad de dar. Seguía ayudando a personas sin hogar cuando podía, llevando pan en una bolsa de tela y compartiendo parte de su almuerzo con los que dormían bajo los puentes. Nadie la filmaba, nadie la elogia. Lo hacía en silencio, como siempre había hecho todo. Alisa vivía en una pequeña casa alquilada en las afueras de la ciudad. Una construcción vieja con goteras, muebles donados y una nevera que solo funcionaba a ratos. Cada mes era una batalla entre pagar la renta o comer caliente. No tenía auto ni seguro de salud, ni alguien que la esperara al final del día. Había amado una vez, pero la persona se fue cuando supo que ella no podía tener hijos. Decía que no quería una vida vacía. Alisa nunca respondió. Solo lo dejó ir y siguió, como hacía con todo. Una noche, al salir del trabajo, vio a una niña de unos 8 años sentada en la acera frente al restaurante, abrazando una mochila rota. Era tarde, hacía frío. Alisa no preguntó nada. La llevó con ella, le preparó sopa y la dejó dormir en el sofá.
Al día siguiente llamó a una trabajadora social y se aseguró de que la pequeña fuera llevada a un lugar seguro. No buscaba reconocimiento, solo sabía lo que dolía ser invisible. En el restaurante su vida seguía igual. Algunos empleados nuevos la trataban con desprecio, como si fuera parte del mobiliario. Un cocinero joven incluso la llamaba abuela pobre a escondidas. Pero Alisa no perdía la calma. Ella sabía que la bondad era silenciosa y que quien grita más no siempre es quien tiene razón. Seguía trabajando, seguía sirviendo, seguía dando. Cada propina que recibía separaba una parte para ayudar a otros. Era su manera de resistir un mundo que parecía haberla olvidado, hasta que un día algo cambió. Era una mañana como cualquier otra. El restaurante abría a las 8 y Alisa llegó a las 6, como siempre, para ayudar a limpiar antes del turno. Pero al salir para tirar la basura, vio algo que la dejó sin palabras. Estacionado frente a su casa, una calle donde rara vez pasaban autos nuevos, había un coche de lujo, negro, brillante, con vidrios polarizados. Pensó que alguien se había perdido, pero el auto estaba justo frente a su puerta. No al lado, justo frente a su casa. Se acercó con cautela. El motor estaba apagado, no había nadie a la vista. Justo cuando estaba por alejarse, la ventana del copiloto bajó lentamente. Dentro, un joven elegantemente vestido, con traje oscuro, corbata y un reloj que probablemente valía más que su alquiler de un año, le sonrió. Tenía una mirada que Alisa no reconocía, pero que tampoco podía olvidar. Algo en su forma de mirarla. Era como si la conociera desde siempre. «¿Señora Alisa?», preguntó el joven con voz suave. Ella asintió confundida. «¿Podemos hablar unos minutos?», añadió él saliendo del auto. Alisa dudó. Miró hacia el restaurante, luego al muchacho. Había algo familiar en sus ojos. Finalmente aceptó y lo invitó a pasar a su porche. Durante los siguientes minutos, el joven comenzó a contarle una historia que sacudió cada parte de su ser. Le dijo que su nombre era Marcus. Hace 15 años, él y su hermano habían entrado a ese restaurante una noche lluviosa, que estaban huyendo de un hogar roto, solos, hambrientos, sin esperanza, y que ella, sin conocerlos, sin pedir nada a cambio, les había dado comida, calor y algo más importante que todo eso: dignidad. Dijo que esa noche fue la primera vez que alguien los trató como humanos en mucho tiempo. Marcus le contó que después de eso fueron acogidos por una pareja que los adoptó, que lucharon por estudiar. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba el rostro de esa camarera que no los dejaba morir de hambre. Su hermano había fallecido 5 años atrás en un accidente, pero antes de morir le hizo prometer que si algún día podían devolver esa bondad, lo harían. Y ese día había llegado. Alisa lo miraba sin poder hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no caían. Su corazón latía como no lo hacía desde hacía años. Marcus entonces sacó una carpeta del asiento trasero del coche. Dentro había documentos, escrituras, un cheque, una llave. Le explicó que había comprado una casa para ella, totalmente equipada, cerca del parque que tanto le gustaba, que se haría cargo de todos los gastos médicos que necesitará, que había hablado con una empresa de catering y quería ofrecerle trabajo como supervisora, con el salario que siempre mereció. Pero más que eso le dijo algo que jamás olvidaría. «Usted cambió nuestra vida con un plato de comida. Ahora es nuestro turno de cambiar la suya». Alisa no podía contener las lágrimas. Nadie jamás había hecho algo así por ella. No era por el dinero, ni por la casa, ni siquiera por el nuevo empleo. Era para ser vista, por sentirse por primera vez en décadas importante, recordada. Y mientras el sol comenzaba a salir detrás de los edificios, Marcus se levantó, le entregó las llaves y la abrazó con fuerza. Un abrazo largo, real, uno que ella no recibía desde que su madre murió. Alisa, con la voz quebrada, solo logró decir: «Gracias por no olvidarse de mí». Y en ese momento, sin cámaras, sin aplausos, sin nadie más, algo en el mundo se volvió un poco más justo. Alisa pasó esa noche sentada en el borde de la cama nueva, mirando cada rincón de la casa como si estuviera en un sueño del que no quería despertar. Era un lugar silencioso, limpio, con cortinas claras, estanterías llenas de libros y un sillón junto a la ventana que daba al jardín trasero. Por primera vez en su vida podía escuchar el silencio y no sentir miedo. No había sirenas, ni vecinos gritando, ni el sonido de las gotas cayendo de una tubería rota. Solo paz. Pero por dentro, su corazón seguía siendo un caos. No sabía cómo lidiar con todo aquello. Siempre había sido la que ayudaba, no la que recibía ayuda. Siempre había sido la que se quedaba olvidada en un rincón, no el centro de un giro tan radical como aquel. Durmió mal, a pesar del colchón nuevo, porque su mente no dejaba de dar vueltas, tratando de entender cómo la vida, después de tanta dureza, finalmente la había mirado. A la mañana siguiente se despertó temprano. El aroma del café que venía de la cocina le recordó que la vida continuaba,
Se vistió con ropa sencilla, se peinó con calma y tomó el autobús hacia la nueva dirección donde iría a trabajar. Una elegante empresa de catering que organizaba eventos para ejecutivos, artistas y políticos. Al llegar, fue recibida por una joven asistente que la llevó directamente a la sala de la dirección. Y allí estaba Marcus, sonriendo de pie junto a un cuadro que decía Coordinadora de Operaciones, Alisa L. Harper. La abrazó una vez más y, por primera vez, ella no se sintió fuera de lugar en ese ambiente. Él le presentó al equipo, le mostró el lugar y le explicó cada etapa de su nuevo trabajo. Pero antes de irse le tomó las manos y le dijo con seriedad: «Esto no es caridad. No estás aquí por lástima. Estás aquí porque te lo mereces. Tienes el corazón más valioso que he conocido. Y eso no tiene precio». Alisa respiró hondo. Fue entonces cuando se dio cuenta. Aquello era real. Tenía un trabajo digno, un lugar donde la respetaban, un salario justo, un espacio donde su experiencia y su fuerza tenían valor. Pero el punto de inflexión aún estaba por llegar. 2 meses después, la empresa fue contratada para un gran evento benéfico de gala en el centro de la ciudad. Sería una noche de lujo, con invitados influyentes, entre ellos políticos, empresarios e inversores internacionales. Era el tipo de evento en el que Alisa nunca imaginó estar, y mucho menos trabajando como coordinadora jefe. El día de la fiesta, todo estaba impecable. Revisaba cada bandeja, cada cubierto, cada sonrisa del equipo. No dejaba pasar nada. Y mientras caminaba por el salón principal para echar un último vistazo a la iluminación, escuchó una voz detrás de ella que le hizo temblar las manos. «¿Alisa?». Se dio la vuelta lentamente. Era Claire, la antigua gerente del restaurante donde Alisa había trabajado durante casi 2 décadas, la que tantas veces la había hecho sentir invisible. Claire estaba elegante, con un vestido caro y una copa de champán en las manos. Al verla allí, trabajando en ese lugar lujoso, frunció el ceño con arrogancia. «¿Trabajas aquí?», preguntó con una leve risa burlona. «Coordino todo el servicio», respondió Alisa firme pero educada. Claire soltó un con desdén y se alejó. Pero lo que Alisa no sabía era que minutos después Marcus también estaba presente en el evento, como uno de los principales oradores. Subía al escenario para hablar sobre la responsabilidad social, la superación y el impacto de las pequeñas acciones. Y lo que haría allí lo cambiaría todo para siempre. Cuando Marcus subió al escenario, la sala se quedó en silencio. Comenzó su discurso con calma, pero con firmeza. Habló de cómo a menudo las personas extraordinarias pasan desapercibidas por el simple hecho de no estar en lugares destacados. Dijo que la mayor inversión que alguien puede hacer es creer en aquellos en quienes nadie más cree. Y entonces miró a Alisa, que estaba discretamente de pie junto al buffet, con las manos cruzadas, observando todo sin dar importancia. «Hoy quiero presentarles a la mujer que salvó mi vida y la de mi hermano», dijo Marcus al micrófono. Todos lo miraron confundidos. Cuando solo tenía 12 años vivíamos en la calle, sin comida, sin rumbo. Una noche lluviosa, mi vida cambió porque una mujer nos dio un plato de comida. No preguntó nada, solo nos sirvió, como si ya fuéramos de la familia. Y eso nos devolvió la humanidad, nos devolvió la esperanza. La sala quedó en completo silencio. Claire, parada cerca de la mesa de vinos, comenzó a sudar frío. «Esa mujer está aquí hoy, y es la coordinadora de este evento. Es la razón por la que estoy vivo. Y la razón por la que creo que el bien puede, sí, vencer». Marcus pidió entonces un aplauso y todo el público se levantó para aplaudir de pie. Alisa, al fondo de la sala, no sabía dónde meter las manos. Estaba inmóvil, con los ojos llorosos, tratando de entender cómo la mujer invisible del restaurante se había convertido en el corazón de uno de los eventos más importantes de la ciudad. Claire no se acercó más, ni siquiera se atrevió. La mirada que le lanzó era de vergüenza. Por primera vez Alisa no tuvo que levantar la voz. La vida había hecho justicia por ella. Esa noche Alisa volvió a casa a pie. No necesitaba coche ni lujos. Lo que sentía por dentro era más grande que cualquier fortuna. Dignidad. Por fin, después de tantos años, había vencido no por gritar ni por imponerse, sino por no dejar nunca de ser quien era. Después de aquella noche, Alisa ya no era la misma. No solo porque el mundo finalmente la había visto, sino porque por primera vez ella misma se veía. Se miraba al espejo y no veía una mujer cansada, usada por años de trabajo mal pagado, tratada como si valiera menos que nada. Ahora se veía como alguien completa, firme, capaz, alguien que tenía una historia que merecía ser contada. Las semanas siguientes estuvieron llenas de mensajes, llamadas y ofertas. Varios invitados del evento querían trabajar con ella, invitarla a otros proyectos o simplemente conocerla mejor. Pero Alisa no se dejó deslumbrar.
Agradeció cada gesto, pero decidió quedarse donde estaba, con su equipo, con la gente que la trataba con respeto real, no con admiración pasajera. Volvió al restaurante donde la historia había comenzado, no por nostalgia, sino por decisión. Entró sola, se sentó en la misma mesa donde solía limpiar las manchas de los demás y pidió el plato más caro del menú. Claire la vio desde lejos, paralizada, fingiendo no reconocerla. Pero Alisa ya no necesitaba confrontaciones. Su existencia ya hablaba más alto que cualquier palabra. Pagó en efectivo, dejó propina generosa. Y antes de irse le dejó una nota al joven camarero que la atendió con una sonrisa sincera. Nunca olvides que cada persona tiene una historia. Trata a todos con respeto, siempre. Luego caminó tranquila hasta la parada de autobús. El sol estaba cayendo y la ciudad se iluminaba con tonos dorados. Alisa respiró hondo. Sabía que no todo sería fácil. La vida seguía siendo la vida. Pero también sabía que había cosas que nadie más podía quitarle. Su dignidad, su bondad y ahora su voz. Pasaron los años. Alisa no se volvió famosa. No escribió un libro ni apareció en televisión. Pero transformó silenciosamente la vida de muchos. Se convirtió en mentora de mujeres que buscaban trabajo, organizó pequeños talleres para jóvenes sin recursos y cada Navidad preparaba cenas para personas sin hogar. No por caridad, sino porque ella sabía cómo se sentía no tener nada. Y cada tanto, al llegar a casa, encontraba una carta en su buzón. Una tarjeta de agradecimiento, una flor envuelta en papel, un dibujo infantil firmado con iniciales. Eran recordatorios de que el bien que se hace, aunque nadie lo vea al principio, siempre regresa, a veces en forma de una oportunidad, a veces en forma de un auto de lujo en tu puerta, y a veces simplemente como paz en el alma. Alisa ya no esperaba milagros, ella se había convertido en uno. Suscríbete para no perderte ninguna historia que toque el corazón. Deja un like si esta historia te emocionó, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.